Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es La Señorita Amapola. Bueno, en primer lugar, antes de explicaros de qué va a ir el vídeo de hoy, quería daros las gracias por todas las muestras de cariño y la preocupación que habéis tenido esta semana por Poti, porque para los que no estáis en Instagram, tuvimos un pequeño susto con Poti la semana pasada y la pobre tuvo que estar ingresada unos días, pero bueno, ya está en casa, está aparentemente bien, vamos a hacerle un par de pruebitas, pero bueno, que quería aprovechar para daros a todos las gracias y deciros que Poti está bien y que de momento va a seguir siendo la estrella del canal. Saluda a tus fancies. ¡Holi! Y ahora sí, vamos a entrar en faena porque os vengo a hablar de los libros pasapáginas, que no son otra cosa que esos libros que son tan sumamente adictivos que no podéis parar de leer. Los típicos libros de un capítulo más y me duermo y luego sabes que no, pues eso. Son libros en los que abundan mucho los cliffhanger. Lo explico. Un cliffhanger es ese final de capítulo que te deja como al borde del infarto, que te deja ahí en una situación que necesitas saber qué va a pasar después y por lo tanto te obliga a seguir leyendo otro capítulo más. Y en estos libros que os digo, pasapáginas, ese es un elemento muy común, que el capítulo acaba tan sumamente interesante y en un momento tan tenso de la historia que tenéis que seguir leyendo. Así que para este vídeo yo he seleccionado 10 pasapáginas que me he leído y que me han enganchado y ahí van las recomendaciones. Vale, y empezamos por el último pasapáginas que me he leído, al que le he dado 5 estrellas porque me pareció una auténtica pasada, y es Los crímenes de la carretera de J.D. Barker y James Patterson. Es un libro coescrito por ambos autores y yo creo que eso es lo que me ayudó un poco a que me gustase más el libro, porque yo entraba en esta historia con pies de plomo. Primero porque es un libro de más de 600 páginas y ya eso me echaba muchísimo para atrás porque últimamente no soy yo de libros largos. Y segundo, porque mi primera toma de contacto con J.D. Barker no había sido del todo buena. Yo sé que él es muy famoso por la trilogía del Cuarto Mono, que a todo el mundo le encanta, pero yo siempre tengo que ser la nota discordante y a mí el Cuarto Mono no me gustó. Solo me leí el primero, pero no quise seguir leyendo porque no conecté nada con la historia, venía de leer cosas similares, no me pareció nada sorprendente. Entonces me leí el Cuarto Mono cuando era el boom y acabé un poco desencantada. Ya tenemos ahí a la amiga. Total, que a pesar de eso, yo sabía que quería probar suerte otra vez con J.D. Barker porque tenía algo que sí que me atraía. Entonces decidí leer Los crímenes de la carretera, porque en el fondo pensé que al estar coescrito con otro autor me iba a ayudar un poco a quizás saborear de otra manera la pluma de J.D. Barker. Pues bien, ha sido un rotundo éxito esta decisión porque a mí este libro me ha flipado. No solo tiene un ritmo que es impresionante y adictivo, sino que gestiona muy bien estos cliffhangers de los que os hablaba. Son capítulos súper cortos, que eso es otra cosa que a mí me encanta, por favor. O sea, lo de los capítulos cortos debería ser obligatorio, porque no te das cuenta de cuánto has leído. Te pones a leer, son capítulos de 3 o 4 páginas y cuando te das cuenta te has leído un cuarto del libro. Y además de tener esos capítulos cortos, es que utilizan muy bien los cliffhangers. Cada final de capítulo te deja en una situación que te obliga a tener que leer el siguiente. Y es lo que me ha pasado con este libro. Yo no quería soltar el libro. Tengo que reconocer que al principio, como ya iba un poco predispuesta a que no me gustase por la pluma de J.D. Barker, me echaba para atrás también que fuesen más de 600 páginas, entré en la historia un poco despacio. Me leí 60 o 70 páginas y lo paré, a pesar de que me estaba gustando bastante, porque solo de pensar en lo largo que era el libro, a mí se me hacía bola. Pero tengo que reconocer que al pasar de la página 100 o 125, la enganchada fue brutal, impresionante. O sea, no podía soltar el libro y creo que me lo terminé de leer en 2 días. Desde la página 100 en adelante, las 600 páginas del libro me las ventilé en 2 días. Resumen, tiene un ritmo súper trepidante, súper intenso, tiene esas escenas de acción que a mí no me suelen gustar en los libros, pero aquí están muy bien gestionadas porque llevan muy bien la tensión de la trama a esos puntos concretos en los que necesitas que pase esa acción para avanzar en la trama. Qué raro, Poti en el arenero mientras yo grabo un vídeo. Un momentito. Y os hago un resumen de la sinopsis que nos viene a contar un poco la historia de Michael Fitzgerald, que es un muchacho que llega un día del supermercado y se encuentra a una chica muerta en su bañera. Él decide llamar a la policía, pero la buena acción le sale bastante mal porque es detenido por el asesinato de esta chica. Él niega rotundamente conocer a esta muchacha, pero la policía encuentra unos vídeos que desmienten su versión
y es acusado del crimen. Pero ese no es el único cadáver y a la policía se le van a empezar a acumular y en todos los escenarios el cadáver aparece con una pluma de gorrión. Y hasta ahí puedo leer. No os puedo decir nada salvo que de momento creo que es uno de los libros que más me ha enganchado este año. El siguiente libro del que os voy a hablar creo que fue una de mis mejores lecturas de 2022 y es La isla más remota del mundo de Miriam y Medio. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Quieres subir? ¿Ven? ¿Ven? Nos cuenta la historia de Liz, que es una psicóloga que va a acudir un día a una entrevista de trabajo y cuando va en el trayecto en el autobús, de repente una mujer le da las gracias y automáticamente muere. No voy a decir más porque considero que todo lo que se diga de esta historia puede ser spoiler. Pero a partir de ahí Liz empieza una carrera contra reloj en la que se va a ver más sola que la una, porque evidentemente parece que la mujer que ha muerto la conocía de algo, ella no la conoce de nada, y ahí empieza a liarse un poco una trama que a mí me explotó la cabeza de mil maneras diferentes. De verdad, me pareció una historia que no solo está súper bien escrita, porque de verdad es que Miriam escribe que da gusto, pero es que además el ritmo, los personajes, el final de cada capítulo, hay una cantidad de giros en este libro que a mí me volaron la cabeza, de verdad. Yo solo me leí la sinopsis y aún así creo que da demasiada información, así que yo os aconsejo que os lancéis de cabeza si os gusta un poco lo que os he contado, pero como os digo es un libro súper adictivo. A mí los personajes principales me encantaron. Tienes todo el rato como una sensación de angustia y de impotencia por la protagonista, pero no en el mal sentido, así que recomendado 100%, que por cierto, Miriam, a ver si sacas libro nuevo porque estoy esperando desde 2022. Hoy tenemos mimo. Y ahora vamos con un autopublicado. Ya sabéis que yo soy muy fan de los autopublicados, siempre intento recomendar alguno. Y este en concreto a mí me gustó mucho porque juraría que además es la primera novela del autor y os estoy hablando de Lobo de Víctor Beltrán. Reconozco que no es para nada mi estilo, se sale mucho del tipo de novela que suelo leer y tampoco os puedo decir de qué va, porque si os digo de qué va es hacer un poco spoiler. La sinopsis realmente tampoco dice nada de la historia, así que no voy a ser yo la que os estropee el libro. Solo os voy a decir que si os gusta La Casa de Papel, yo creo que este libro tiene muchas vibes de, no La Casa de Papel como tal, como no va de un atraco, ni mucho menos, pero sí tiene esas vibes de los personajes de La Casa de Papel, o al menos es la sensación que me dio a mí. Así que si os mola la serie, yo le daría una oportunidad a este libro porque, a pesar de no ser de mi estilo, a mí me flipó. Y además, da para una cantidad de teorías que yo ya no sabía si me estaba inventando otra historia paralela o si realmente estaba dando en la tecla de lo que podía ser o podía pasar. Pero me lo pasé muy bien leyendo este libro e intentando averiguar qué era lo que iba a pasar después. Así que, súper recomendación de autopublicado. Grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix. A mí este libro me pareció una estallada de risa. Aparte de que es súper enganchón, porque este libro sí que tiene unos cliffhangers en esos finales de capítulo que te dejan patidifusa y tienes que seguir leyendo porque es que no puedes parar en ese punto, es imposible. La gente que para en los finales de capítulo de este libro no está viendo el piso de arriba. Primero por la risa que me daba con este libro, de verdad. Es tan rocambolesco, los personajes son tan histriónicos, tan únicos, tan diferentes a lo que estoy acostumbrada a leer, que para mí fue una gozada ver esa figura de la Final Girl, que para quien no lo sepa, una Final Girl es la superviviente de esos asesinos en serie típicas de las películas como Scream, Viernes 13, La Matanza de Texas, con ese punto tan original, porque siempre vemos a la típica Final Girl, que es una chica jovencita, que sobrevivió a una matanza hace 1, 2 años o 5 años. No, en este caso tenemos a personas ya adultas, personas que ya tienen una edad, están creo que entre los 40 y los 50 y no se han recuperado de experiencias traumáticas que vivieron en su juventud, y me parece una visión muy original de algo que sobre todo en los años 90 trillamos mucho con personajes adolescentes. En este caso nos cuenta la historia de un grupo de Final Girls que son supervivientes a distintos asesinos en serie, creo que se reúnen una vez al año para hacer una sesión de terapia conjunta y que tienen como una extraña relación de amistad, vamos a decirlo así, y para las que saltan todas las alarmas cuando una de ellas aparece muerta. Mira, si os gustan los guiños a los slasher, a las pelis de los 90, el tema este de las Final Girls, el toque cómico que siempre mete Grady Hendrix, pero es que en este libro lo exagera muchísimo y no lo exagera de una forma negativa, sino que de verdad que a mí me hacía mucha gracia ver las situaciones en las que se metían, porque eran situaciones chungas, eran situaciones que te hacían querer seguir leyendo para ver qué pasaba, pero que a la vez decías, Dios mío, de verdad, es que es todo mal con estas chicas. Para mí fue súper divertido leer este libro y entre las risas, lo adictivo que es y todos los guiños que contiene a películas de los 80 y los 90,
lo vais a disfrutar muchísimo. Este no necesita presentación, yo ya no sé en cuántos vídeos voy a sacar este libro. Creo que quizá este, aunque para mí fue un pasapáginas, no tira tanto de esos cliffhangers, pero sí que contiene capítulos o partes del libro que te obligan a querer seguir leyendo, sobre todo con esa tensión sobrenatural que mete la autora en el libro, porque yo ya lo he dicho 20.000 veces y no es spoiler. Este libro es un thriller sobrenatural que va sobre la desaparición de una persona en los años 70-80 y en la búsqueda que hace un familiar suyo pasados 20 años en el mismo motel donde desapareció. Para mí el elemento sobrenatural es un gancho muy potente que me genera siempre mucha más adicción en los libros y por eso considero que para mí este sí es un libro pasapáginas, a pesar de que no tira tanto de ese elemento del cliffhanger al final de cada capítulo, pero para mí sigue siendo un 10 solo por la ambientación, ya lo convierte en un auténtico pasapáginas. Como no puede ser de otra manera, voy a recomendar un libro de Miquel porque yo este libro lo he recomendado poco en este canal. No entiendo por qué, porque es un libro que me gustó muchísimo y yo creo que después de En plena noche, quizás, este es el pasapáginas obligatorio de Miquel Santiago. Y os podría recomendar perfectamente En plena noche porque considero que también es un pasapáginas muy adictivo, de hecho es mi libro favorito de Miquel Santiago, pero creo que la diferencia está en que en El hijo olvidado hay un elemento muy importante que además tienen otros pasapáginas de los que os he hablado, que es la acción. En El hijo olvidado, el protagonista es un policía que se mete más de lleno en lo que es la acción, se mete en más problemas, tiende a ser un poco más temerario y eso le da una intensidad a la trama que la hace aún más adictiva. En este libro nos encontramos con Oria, que ya conocimos en Entre los muertos, justo después de los hechos que tienen lugar en el último libro de la trilogía de Yumbe. Yo os recomiendo que los leáis por orden, porque aunque los casos son independientes, os van a contar por qué Ori se encuentra en esa situación y si no os habéis leído el último en la trilogía de Yumbe, os puede resultar un poco spoiler o puede que estéis un poco perdidos, porque no llega a decirlo del todo, pero sí que llega a contar cosas que no deberíais saber si os queréis leer el libro anterior. Pero bueno, que no me enrollo. Nos cuenta la historia de Ori, que se ve metido en un follón cuando a su sobrino lo acusan de asesinato. Y él intenta limpiar el nombre de su sobrino a toda costa, a pesar de que en momento está suspendido o de baja por los hechos que ocurrieron en el libro anterior. No voy a decir nada más. No pasa nada. Esta va a ser otra de mis mejores lecturas de este año, sí o sí, porque me lo leí en 2 días, me pareció una auténtica enganchada y sobre todo de la mitad del libro hacia adelante no vais a poder parar de leer. Voy con otro que yo creo que no he recomendado nunca en un vídeo, pero que a mí personalmente me encantó y es El silencio de la ciudad blanca de Eva García Sáenz de Urturi o algo así. Esto forma parte de la serie Kraken, que son, si no me equivoco, ya 5 o 6 libros. Yo solo me he leído los 2 primeros, los 2 me encantaron. Quizá el primero me gustó más, pero yo tengo que reconocer que tengo un ligero problema con esta historia y son los personajes principales. A mí, tanto el protagonista como el segundo personaje principal, por decirlo de alguna manera, me parecieron insufribles. Yo no los trago, no me gustan las decisiones que toman, ni cómo son, ni lo que hacen. Me parece que actúan muchas veces sin sentido y que eso le resta muchísimo a la trama. Y es una trama que está muy guay. A mí el primer libro me enganchó una pasada. En este caso nos encontramos con la historia de una persona que está condenada por unos crímenes que ocurrieron hace 20 años, una serie de asesinatos súper macabros que tuvieron lugar en la ciudad de Vitoria. Condenaron a un famoso arqueólogo que ha pasado las últimas 2 décadas de su vida en la cárcel, está a punto de salir y se reanudan los crímenes. A partir de ahí empieza una investigación en la que entran en juego estos 2 personajes de los que os hablo, que no me gustan absolutamente nada y que, como os digo, para mi gusto le restan bastante a la historia, pero eso ya es una cuestión personal, porque yo sé que hay mucha gente que está enamoradísima del personaje principal. A mí personalmente me parece un petardo de señor, pero bueno, son valoraciones personales. Aún así, yo reconozco que este libro es una enganchada. Está súper bien escrito, muy bien hilado y la autora sabe muy bien cómo cerrar distintas partes del libro para mantenerte enganchado y que no puedas parar de leer. Mi siguiente recomendación va a ser un poco ambigua, porque iba a recomendar un libro, pero es que no tengo muy claro cuál de los 3 me parece más adictivo. Y os estoy hablando de Joel Dicker, que para mí tiene 3 libros que son muy enganchones y son La verdad sobre el caso Harry Quebert, La desaparición de Stephanie Mailer y el caso Alaska Sanders. Yo te diría que quizás a mí el que más me gustó fue La verdad sobre el caso Harry Quebert, porque en su conjunto me gustó mucho más. Pero a nivel de enganche,
yo creo que el que más me enganchó fue La desaparición de Stephanie Meyer, que ya os recomendé en el vídeo anterior, así que no voy a volver sobre él. Simplemente os diré que los 3 libros enganchan bastante, sobre todo porque, y voy a reconocerlo, a mí no me gustan mucho los saltos en el tiempo, pero Joel Dicker lo hace tan bien que te deja la expectativa al final de un capítulo, te da un salto hacia el pasado, dejándote con las ganas. En ese salto hacia el pasado te resuelve una parte de la duda, pero te deja con otra y vuelve al presente para reenganchar con la parte que te dejó en vilo en un primer instante y juega tan bien con eso que te mantiene enganchado de una forma que ni siquiera te das cuenta. Así que sí, esta recomendación va a ser genérica a Joel Dicker y en concreto a estos 3 libros. Tiene otros libros que me encantan, pero creo que a nivel de adicción estos son los que más me engancharon. Y voy a acabar con otro autopublicado que a mí personalmente me flipó. Pero aquí os voy a hacer un poco la puñeta porque es la segunda parte de lo que en principio va a ser una trilogía. En concreto os estoy hablando de Buenas intenciones de Mar Soto, cuya primera parte se llama Malas influencias. En el primer libro nos presentan a Miranda Gray, que es una escritora que por unas cuestiones u otras consigue que la dejen participar en una investigación policial a fin de documentarse para sus novelas. Un rollo muy Castle para los fans de la serie. Y en la segunda novela nos encontramos con una muerte muy rara que tiene lugar en el Retiro y que es solo el principio de una serie de asesinatos que van a ir en escalada y que parecen estar relacionados con unos manuscritos de novela negra. Y ya no voy a decir nada más porque se me va a escapar algún spoiler y siempre que hablo de una segunda parte me da miedo decir algo que no debo destripando la primera. A mí el primer libro me encantó, pero es que el segundo me voló la cabeza. El segundo tiene un nivel de intensidad, de acción, porque yo creo que una de las cosas que quizá le faltan al primer libro es mantener un poco más la tensión a lo largo de la historia, aunque a mí el primer libro me encantó, pero sí es verdad que en el segundo sí que juega muy bien esa baza al autor, que es la de mantenerte en vilo cada final de capítulo. Y de hecho el libro acaba que te vuela la cabeza y yo necesito que salga ya la tercera parte. Por favor, Mark, date prisa porque se me está haciendo larga la espera. Y con esta última recomendación de autopublicado voy a cerrar aquí mis recomendaciones de pasapáginas. Decidme cuáles son los vuestros, cuáles son esos libros que os han mantenido súper enganchados y que al acabar el capítulo no podíais dejar de leer y os obligaba a seguir y seguir y seguir hasta que os termináis el libro. Y nos vemos en el próximo. Un segundito porque se me había olvidado que es vídeo de final de mes y tenemos que elegir el pendiente de julio. Os diré que estoy todavía con el pendiente de junio, aunque para ser sincera, cuando estoy grabando este vídeo todavía es junio, o sea que me da tiempo a terminarlo. Es La camarera. No me he formado todavía una opinión sobre el libro porque solo llevo 100 páginas, pero bueno, de momento no me cae mal la protagonista, que era el miedo que me daba, así que ya os iré contando. Y vamos con la dinámica de siempre, saco 2. Lo pongo en Instagram y vosotros elegís. Y el primero es Los solitarios de Álvaro Arbina, tremendo tochaco. Y el segundo es Todos buscan a Nora Roy de Lorena Franco. Así que os voy a poner en Instagram la votación y vosotros decidís. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!